Continuando con la revisión de la fisiopatología digestiva, en este caso del hígado, vamos a ver insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática no es más que la pérdida de la capacidad funcional del hígado más del 80%. Podemos clasificarla en aguda o crónica según su presentación. La aguda es aquella donde hay una destrucción abrupta y masiva del hígado y es donde podemos ver las hepatitis agudas fulminantes. Según la duración, la aguda puede clasificarse en hiperaguda hasta una semana, aguda propiamente dicha entre 1 y 4 semanas y la subaguda de 4 a 12 semanas. Además de la clasificación de aguda, tenemos la crónica, donde hay un daño progresivo del hígado y una de las principales representantes es la hepatitis alcohólica. La insuficiencia hepática aguda es multiorgánica. Existen varias causas y la característica es que es un daño súbito y grave, con una elevada mortalidad, una intensa respuesta inflamatoria sistémica que evoluciona a disfunción orgánica si no llegamos a controlarla. Para decir que hay una hepatitis aguda, debe haber ausencia de enfermedad hepática crónica y elevación de las transaminasas, elevación del INR que mide la protrombina, más de 1.5 y alteraciones del estado de alerta, como puede haber esa encefalopatía, y la duración de la enfermedad no puede ser más de 26 semanas. Esa hepatitis hiperaguda, que no dura más de una semana, presenta una coagulopatía grave, ictericia leve, con una hipertensión intracraneal moderada, pero hay una buena sobrevivencia sin necesidad de trasplante hepático de emergencia. Dentro de las causas, la más frecuente es el uso del paracetamol, la hepatitis A y la E. Por eso la recomendación de la profilaxis es la vacuna contra la hepatitis A. La aguda, que es la que dura entre 1 a 4 semanas, aquí todo es moderado, hay una coagulopatía moderada, ictericia moderada, una hipertensión intracraneal moderada y la sobrevivencia también es moderada sin trasplante hepático de emergencia. La causa más frecuente es la hepatitis B. La subaguda es aquella que va de 4 a 12 semanas con una coagulopatía leve pero una ictericia severa, una hipertensión intracraneal moderada, una escasa sobrevivencia sin trasplante hepático de emergencia y la causa más frecuente es el uso de fármacos distintos al paracetamol. Hay algunos aspectos importantes a considerar en estos pacientes que ellos pueden hacer la insuficiencia renal
secundaria a la hipovolemia, vasodilatación, hipotensión, sepsis, coagulación intravascular diseminada, alteraciones de la microcirculación. Hay presencia de elementos que condicionan a la nefrotoxicidad, necrosis tubular aguda y en última etapa el síndrome hepatorrenal, que es donde hay la insuficiencia tanto renal como hepática. Las coagulopatías es porque hay una disminución de la síntesis hepática de los factores 2, 5, 7 y 10 y hay una disminución en los niveles de proteína C, S, antitrombina 3, hipofibronogenia y un consumo plaquetario. Las manifestaciones neurológicas como la encefalopatía hepática, el edema cerebral y la hipertensión intracraneal. Tenemos que considerar que es un paciente que tiene un sistema inmune alterado, donde hay una función alterada de neutrófilo, de células de Kupffer, hipocomplementemia, traslocación bacteriana, disfunción inmunológica. Y también está alterada la parte nutricional porque hay un estado hipercatabólico intenso donde la máxima expresión es la hipoglicemia. Son pacientes que dentro de su cuadro hacen unas hipoglicemias severas, que eso puede ser una de las principales complicaciones si no estamos alerta. Hay disminución de los depósitos de glucógeno, disminución en su capacidad de gluconeogénesis y glucogenólisis. Las causas, las más frecuentes, es el uso de fármacos como paracetamol, AINES, antibióticos, antituberculosos, los virus, los de las hepatitis que hemos visto, pero también está virus de herpes simple 1 y 2, el 6, la varicela zoster, el Epstein-Barr, el citomegalovirus. Las hepatitis autoinmunes que pueden debutar con un cuadro agudo, el síndrome de Buchiari, la insuficiencia hepática aguda asociada al embarazo, que eso lo vimos en la clase pasada, el hígado graso del embarazo, el síndrome de HELLP, la enfermedad de Wilson, el cáncer metastásico, la hipoperfusión esplácnica, la hepatitis isquémica y causas idiopáticas. La fisiopatología, a manera de recordatorio, ya sabemos que hay necrosis, apoptosis de los hepatocitos, activación de las células Kupffer y una respuesta inmune innata, la intensa respuesta inflamatoria sistémica, disfunción orgánica múltiple y hay alteraciones cardiovasculares donde hay un aumento del gasto cardíaco, hay una intensa vasodilatación del lecho esplácnico, hay también una disminución de la resistencia vascular y una hipotensión. ¿Qué vamos a ver como manifestación clínica? Pueden haber alteraciones cognitivas si llega al extremo de la encefalopatía, la ictericia, la hemorragia por mucosas o sitios de venopunción, petequias, equimosis, la ascitis, la esplenomegalia, la ausencia de matidez a la percusión en el hipocondrio derecho porque el abdomen está lleno de líquidos e impide el acceso, poder percibir
esa matidez hepática. Esta imagen de un paisaje venezolano lo vamos a comentar en la clase del lunes. Ahora hablemos de insuficiencia hepática crónica. Aquel paciente que no se recuperó o repite el episodio de un cuadro agudo y es ya el progreso a una hepatopatía crónica. Hay alteraciones en el funcionamiento hepático durante más de 6 meses. Hay un daño hepático continuo, disminución de la masa hepatocelular, distorsión anatómica y funcional progresiva. Según la afectación anatomofisiológica, ya hay una hepatitis crónica y hay clínica mínima o incluso puede ser nula, puede que no haya manifestaciones que se puedan observar. La hepatitis crónica avanza de forma progresiva hacia la cirrosis, a la insuficiencia hepatocelular e hipertensión portal. Según la evolución, la hepatopatía crónica la podemos clasificar en hepatitis crónica compensada y hepatitis crónica descompensada. La hepatitis crónica compensada, hay un daño difuso y la capacidad funcional está disminuida. Todavía es suficiente para los requerimientos habituales. No hay manifestaciones clínicas y los hallazgos físicos son pocos, como la alteración del tamaño y la consistencia del hígado. La hepatitis crónica descompensada, la reserva funcional está por debajo del nivel crítico y ya hay manifestaciones de insuficiencia hepatocelular, manifestaciones clínicas como ascitis y encefalopatía hepática. Las causas, las virales, los fármacos, el alcohol, las toxinas, la enfermedad metastásica, las metabólicas y las autoinmunes. Pero tenemos que tomar en cuenta una situación que se puede presentar y es aquel paciente que tiene una insuficiencia hepática crónica pero que se descompensa y es lo que se llama como hepatopatía crónica reagudizada. El paciente con cirrosis hepática establecida se descompensa de una manera grave y ya él venía con una hepatopatía previamente compensada. La mortalidad es elevada, hay fallo multiorgánico y siempre hay un detonante, un desencadenante en ese paciente que está compensado. Puede ser por acción directa o por acción indirecta. La acción directa es la hepatotoxicidad o una sobreinfección por virus de hepatitis o por la ingestión de alcohol, la hepatitis alcohólica, o una hepatitis isquémica, una trombosis portal. Y el daño indirecto puede ser por situaciones de estrés como cirugías mayores, infecciones sistémicas, hemorragias digestivas secundarias a la hipertensión portal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la insuficiencia hepática? Bueno, son el reflejo de la afectación de la función hepática. Entonces, cuando un paciente tiene una insuficiencia hepática, hay alteraciones de la función de síntesis y almacenamiento
y hay alteración de las funciones metabólicas y excretoras. En la alteración de las funciones de síntesis y almacenamiento, vemos que la glucosa, su metabolismo se altera y pueden haber los episodios de hipoglicemia severa. Con respecto a la proteína, la hipoalbuminemia lleva a un edema y ascitis. Y también la disminución de los factores de coagulación pueden llevar a la hemorragia. Entonces, en estas tres podemos ver un paciente que tiene ascitis, que tiene edema, que presenta una hemorragia, y cuando le hacemos revisamos las pruebas de laboratorio, observamos que también tiene niveles de glicemia muy bajos. Se altera el metabolismo de colesterol, hay disminución de colesterol, de las sales biliares, hay alteración de la absorción de las grasas, entonces tenemos un déficit de vitaminas liposolubles, entre ellas la vitamina K, y la esteatorrea, que es la presencia de grasa en las heces. Con respecto a las funciones metabólicas y excretoras, tenemos que los aminoácidos, está alterada la conversión del amoníaco a urea y se manifiesta la encefalopatía. Las hormonas esteroideas, su metabolismo está alterado, entonces hay un aumento de la aldosterona que lleva también al edema y la ascitis, y también hay un incremento de los andrógenos estrógenos, apareciendo la ginecomastia y atrofia testicular, por supuesto en el hombre, y en las mujeres las irregularidades menstruales. Los fármacos, el metabolismo está alterado, por lo tanto cualquier medicamento, cualquier elemento puede ser tóxico. La bilirrubina también está alterada y tenemos la hiperbilirrubinemia y la ictericia. De manera que la manifestación clínica es la clara expresión de las fallas hepáticas. Y de todas esas manifestaciones, las consultas más frecuentes que tenemos los pacientes es las manifestaciones hemáticas. El paciente que llega por la emergencia con la hemorragia digestiva, o el paciente que viene con cansancio, producto de una anemia también crónica. Entonces, en estos pacientes hay un hiperesplenismo, donde está también aumentada la eritroxis, que es el daño, la eliminación de los eritrocitos. Ellos tienen cambios en la composición lipídica de la membrana y eso hace que sean eliminados, acelera el proceso de eliminación. Hay también eliminación de plaquetas, está la plaquetopenia. Pero también por otro lado tenemos la disminución de producción de factores de la coagulación. Hay déficit de la vitamina K por mala absorción, hay deficiencia de ácido fólico y hay supresión de la médula ósea. Esto es una de las formas en que se presenta el paciente con insuficiencia hepática a la emergencia. Está la gingivorragia, la epistaxis, el sangramiento por las hemorroides. Aquí en la imagen inferior izquierda vemos el esquema de la hemorroide sangrando, y en la imagen del centro es una rectoscopia donde se puede visualizar el vaso sangrante, la hemorroide sangrando, y
cuadrante inferior derecho vemos el esófago con dilataciones venosas. En la hora 3 de esa imagen, si imaginamos las agujas del reloj, vemos un punto rojo y ese es un signo de que el paciente acaba de sangrar. Y esa es una de las causas más frecuentes por las cuales ellos acuden a la emergencia con la hemorragia digestiva. Otra de las alteraciones que son muy visibles es las alteraciones endocrinas, principalmente a nivel sexual. Claro, el paciente se ve afectado y acude a consultas no imaginándose por todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo en su organismo. Hay una concentración de estrógenos y también hay diferentes al estradiol porque el metabolismo está alterado. Las mujeres experimentan, como ya lo dije, los trastornos menstruales, amenorrea, pérdida de líbido, esterilidad. Los hombres disminuyen las concentraciones de testosterona por disminución de producción, por conversión periférica a estrógenos y manifestándose una atrofia testicular, disminución de la espermatogénesis, ginecomastia y pérdida de líbido e impotencia. Aquí observamos la ginecomastia, que es el desarrollo mamario en el hombre, y podemos ver la diferencia esquemáticamente en tejido mamario normal y la afectada por el desequilibrio hormonal. Otra de las alteraciones que podemos ver, que podemos visualizar fácilmente, son las telangiectasias o arañas vasculares, que son una dilatación arteriolar superficial que puede ser pulsátil con mayor frecuencia en tórax y miembros superiores. Ellas se producen por la hiperestrogenemia. Hay una dilatación. También podemos ver el eritema palmar por la hiperestrogenemia pero esto no es específico, hay que dejar claro que eso no es específico de la insuficiencia hepática, pero su presencia más otros elementos ayudan a corroborar el diagnóstico. La ictericia ya mencionada y sabemos qué está ocurriendo, el hígado no está metabolizando. La ascitis, aquí vemos dos situaciones. Del lado izquierdo vemos el paciente que está descompensado, hospitalizado con una ascitis. Atención, se ve que le están haciendo el drenaje para ayudarlo, para compensarlo. Cabe destacar que ese drenaje hay que hacerlo de forma progresiva, no violentamente o no rápidamente, y generalmente se administra albúmina según la cantidad de líquido extraído. En la imagen derecha podemos observar también una ascitis, atención, y observamos en la cicatriz umbilical que hay una hernia. Esa protrusión es producto del aumento de la presión intraabdominal por la presencia del líquido acítico. Ese líquido, esa paracentesis, que es el procedimiento a través del cual se hace una punción abdominal, cuando se realiza, no solamente se realiza para descomprimir, también para drenar, también se hace la paracentesis para estudiar el líquido y descartar la presencia de la bacteria, la
lo que es la peritonitis bacteriana en el paciente con cirrosis hepática. A esa muestra se le hacen análisis de cultivo, citología, para el manejo del tratamiento, pues a través de eso nos orienta si hay infección, porque hay infecciones que son el detonante, pues, de la descompensación de estos pacientes. El síndrome hepatorrenal, el cual debemos evitar que el paciente llegue a ese extremo, ya está en fase terminal, una azoemia progresiva, aumento de la creatinina y oliguria por disminución del riego sanguíneo renal. La otra manifestación de la insuficiencia hepática es la encefalopatía hepática. Importante porque en esta fase hay manifestaciones neuropsiquiátricas potencialmente irreversibles. Se ha manejado, y puede ser que ustedes lo encuentren en algunos textos, como que es un proceso reversible. Hoy en día se ha demostrado que esos pacientes puede que tengan la mejoría clínica, desaparición de los signos de encefalopatía, pero puede ser que persista una encefalopatía subclínica. Por lo tanto, se considera que no es irreversible. Es, por supuesto, provocada por la insuficiencia hepática, y hay que descartar que hay otras condiciones que lleven a las alteraciones neurológicas. Tenemos que una de las principales causas es la acumulación de neurotoxina, principalmente el amonio, el NH3, que no es convertido a urea, es producido a nivel intestinal y es llevado al hígado, pero como el hígado está en insuficiencia, no es procesado y sigue por el torrente sanguíneo, llegando al cerebro, atraviesa la barrera hematoencefálica. Hay una alteración en la neurotransmisión de GABA, glutamato, glutamina, serotonina, con una disfunción enzimática y generación de radicales libres. O sea que aquí ocurre un estrés oxidativo, hay un edema cerebral, daño de los astrocitos y la disfunción cerebral. Aquí tenemos un esquema donde explica que el amoníaco entra al astrocito, el cual lo metaboliza y lo convierte en glutamina, que aumenta la osmolalidad. Hay entrada de agua a la célula y no es una sola célula, son todas las células, produciéndose el edema cerebral, aumento de la presión intracraneana, hay un estrés oxidativo, inflamación que produce la liberación de interleuquinas. Todo este proceso inflamatorio lleva a la alteración de la neurotransmisión y hay una alteración de esa comunicación de la glía neuronal, y es aquí donde estamos en la instalación de una encefalopatía. El astrocito es el protagonista, ya que esta célula es la única célula
del cerebro que metaboliza el amonio. El 33% del volumen cortical es astrocito. Regula la barrera hematoencefálica, mantiene la homeostasis de electrolitos cerebrales y proporciona nutrientes y precursores de neurotransmisores. Y es, fíjense, todas las funciones que tiene él y es el más afectado por el amonio. Pero un paciente con una encefalopatía, paciente que está compensado, hay algo que va a descompensarlo, un detonante. Tenemos la deshidratación, el exceso de proteínas en la dieta, las infecciones, las hemorragias intestinales, el uso de medicamentos y la ingestión de alcohol. Y la severidad la aumentan la edad, a mayor edad, la severidad de la insuficiencia hepática y la comorbilidad. Si hay otra entidad, otra condición, se agrava la situación. La encefalopatía clínicamente se ha clasificado en 5 grados. El 0, que es donde no se observan manifestaciones, se le dice subclínica, donde hay ausencia de cambios detectables en la personalidad o comportamiento, hay cambios mínimos de la memoria, concentración y de la función intelectual. Este paciente, muy probablemente, en este nivel se le hacen pruebas psicométricas y están alteradas. Por eso se dice que es difícil que un paciente con insuficiencia hepática no tenga ya afectación de la función cerebral. El grado 1 es cuando ya hay alteraciones del sueño, se invierte el patrón del sueño, pueden haber cambios de la personalidad, euforia, depresión, irritabilidad, confusión, lentitud para realizar los cálculos. El grado 2, ya hay una apatía, un letargo, el paciente puede estar desorientado, con comportamientos inapropiados y aparece la asterisis, que es el movimiento involuntario súbito o como aleteo, especialmente en las manos, que al extender los brazos con las manos hiperextendidas aparece una caída súbita y reiterada de esta. Y es que la encefalopatía es muy importante porque ella altera la calidad de vida del paciente. Si hay alteraciones en alguno de las funciones mentales, de los cálculos, otros cambios emocionales, de una u otra forma se está alterando la calidad de vida del paciente. Y hoy en día se ha determinado en países europeos que han habido accidentes de tránsito ocasionados por que son pacientes que tienen una insuficiencia hepática y una encefalopatía subclínica. Por lo tanto, ellos no solamente están haciendo determinaciones de alcohol, sino que también investigan los antecedentes del paciente para descartar que haya ya una insuficiencia hepática. Y hay algo que no debemos olvidar, que es el eje intestino-hígado-cerebro. Se dice que el
el intestino, el aparato digestivo, específicamente el intestino, es el segundo cerebro humano y específicamente el microbioma que se encuentra allí. Y el microbioma es fundamental en esta complicación de la insuficiencia hepática, ya que ellos son los que se encargan en el intestino de producir el amonio y es llevado al hígado para que éste lo metabolice. Pero si el paciente tiene insuficiencia, ese amonio no es metabolizado y ya sabemos las consecuencias que viaja al cerebro. Y mi recomendación es que en todas las entidades que ustedes vean, revisen, deténganse si tiene algo que ver, si está relacionado con la microbiota intestinal. Porque cada día se han encontrado más alteraciones que están asociadas al cambio, lo que eso se llama disbiosis, donde hay una alteración de la función del microbioma intestinal. Y ya habiendo repasado lo que es la insuficiencia hepática, tanto aguda como crónica, les presento esta escala de Child-Pugh que es utilizada para fines de pronóstico, para evaluar cuál es la condición del paciente y es muy utilizada también para tomar las decisiones de los trasplantes hepáticos. Toma como criterio los valores de bilirrubina, la presencia de ascitis, el tiempo de protrombina, la encefalopatía hepática y los niveles de albúmina. A mayor puntaje, mayor es la severidad de la insuficiencia hepática. El grado A es una enfermedad bien compensada que al año la sobrevida es del 100%. La grado B hay un compromiso funcional significativo y el grado C hay una enfermedad descompensada. Fíjense que en el grado C solo hay una esperanza de sobrevida del 45%. Esta estadificación es muy importante porque, repito, nos ayuda con el pronóstico y es lo primero que se utiliza, ya que es algo que no es tan difícil de medir, de calcular según estos criterios. Y este es la imagen de un postre que lo comentaremos en la clase del lunes. Gracias, espero que sea de provecho este repaso de la insuficiencia hepática.